todas, es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Creciendo Juntos. Hoy vamos a estar hablando de esas diversidades que existen en nosotros como seres humanos, esas particularidades que cada individuo, con las que cada individuo cuenta, esas singularidades, y de la importancia de que nosotros comprendamos y reconozcamos esas diferencias, esas diversidades en cada uno de nosotros, para que así nuestras relaciones interpersonales, para que así nuestras relaciones sociales puedan ser más productivas. Últimamente he estado en varias reuniones sociales, familiares, y he podido vivir desde mi propia experiencia esos momentos de tensión, esos momentos de conflicto que se generan a partir de esa falta de reconocimiento de esas diferencias que existen entre nosotros como seres humanos. Entonces, al no reconocer ni respetar esas diferencias, empiezan a presentarse diversos conflictos, diversos digamos distanciamientos, desencuentros, por el hecho de unos querer cambiar a los demás o pretender que sus conductas, sus comportamientos sean similares a las nuestras. Entonces, por todo ello, hoy vamos a estar definiendo esto que entendemos por el comprender que somos y pensamos diferentes. Vamos a estar hablando de esos factores que nos conllevan a ser diferentes, de aquello que evita que nosotros comprendamos esas diferencias entre nosotros. Y vamos a estar al final, como siempre, en nuestra parte práctica, compartiendo algunas claves para que nos hagamos lo más sensibles posibles frente a este hecho de reconocer y respetar esas diferencias entre nosotros como seres humanos. Así que, como siempre, súper bienvenidísimos una vez más. Los espero como siempre muy juiciosos, tomando sus notas, sus apuntes, dejando sus comentarios y sobre todo compartiendo esta transmisión para que otros también puedan beneficiarse de este contenido. ¿Ok? Entonces arrancamos, como siempre, con la parte de la definición de lo que entendemos por el concepto. Entonces, cuando hablamos de comprender y respetar esas diferencias, el hecho de que somos diferentes, el hecho de que pensamos diferentes, nos estamos refiriendo al hecho de aceptar que como seres humanos tenemos actitudes distintas frente a una situación en particular o en específico. Podemos estar frente a la misma situación, dos personas o más, y cada uno va a tener una actitud, un comportamiento distinto frente a esa situación. De igual modo, vamos a reaccionar de forma distinta. A veces ocurren situaciones que nos conllevan a tener una reacción espontánea, una reacción impulsiva, y no todos vamos a reaccionar de la misma forma. Así que vamos a ver de manera muy marcada esa diferencia en la forma en que nosotros asumimos esa situación, la forma en que reaccionamos de manera espontánea e impulsiva a esa situación. Y en la misma línea tenemos perspectivas, tenemos cosmovisiones distintas. Entonces, el hecho de aceptar que somos diferentes es también comprender que tenemos esas perspectivas, esos puntos de vista diferentes frente a diversas situaciones, frente a diversos elementos de la vida cotidiana y del mundo en general. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto al hecho de comprender que somos diferentes y al hecho de dejar clara esas diferencias que existen o cómo podemos entenderlas, esas diferencias entre nosotros como seres humanos. Ahora quiero que pasemos a ver entonces cuáles pueden ser esos factores que nos hacen diferentes, que nos hacen distintos entre nosotros. ¿Ok? Entonces, bien, un factor principal son esas conductas heredadas, ¿verdad? A veces hay personas que heredan de sus padres, de sus abuelos, algunos tipos o algunas formas de comportamientos, algunas características. Entonces, tenemos formas de enfrentar la vida, formas de reaccionar que a veces no son nuestras,
propiamente, sino que las hemos heredado de nuestros padres o de nuestros antepasados. Y entonces eso nos conlleva a, de manera predispuesta, a actuar de una forma en específico, de una forma en particular. Y a veces eso escapa a nuestra voluntad, a el modelo que nosotros hemos planeado o que nosotros hemos conscientemente configurado para comportarnos o para manejarnos frente a las situaciones que se presentan en el mundo. Adicionalmente, hay otro factor importantísimo a tener en cuenta, y es ese desarrollo, esa madurez psicológica que tenemos de forma individual, que cada individuo tiene. De acuerdo con las investigaciones psicológicas, entre los primeros 7 años de vida, el individuo obtiene casi que el 80% de la configuración psicológica y que va a definir, lo que va a determinar el comportamiento que la persona va a tener en el curso de su vida. Entonces, las experiencias, las vivencias, todas esas situaciones que cada individuo vivencia durante esos 7 años de vida van a determinar en gran parte esa forma en que él va a comportarse frente a las relaciones sociales, frente a las relaciones personales y demás. Entonces, resulta que es obvio que durante esos 7 años de vida vamos a vivir experiencias distintas. No voy a vivir las mismas experiencias que va a vivir ni siquiera mi hermano, ni siquiera aún siendo del mismo núcleo familiar. Porque vamos a vivir experiencias distintas, vamos a pasar por situaciones distintas, y cada una de esas situaciones las vamos a afrontar, las vamos a procesar de alguna forma de acuerdo a esa información interna que traemos, esa información genética con la que ya nacemos. Vamos a de alguna manera a procesar esas experiencias exteriores que vamos a vivenciar. Entonces, el hecho de que no vivamos las mismas experiencias durante esa etapa y durante el resto de nuestras vidas también es un factor que hace que seamos distintos, porque esas experiencias van a tener una influencia muy marcada en ese desarrollo y en esa madurez psicológica que cada uno como individuo vamos a ir teniendo. Entonces, este es un factor fundamental también que hace que seamos distintos, que no lleguemos a ser iguales entre seres humanos. Es importante tenerlo en cuenta allí. Y otro factor fundamental también es el contexto sociocultural en el que cada uno crece. Entonces, esos elementos externos, de esos elementos ambientales que nosotros vivenciamos, que nosotros afrontamos en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso de crianza, que están puestos en ese entorno social, en ese entorno cultural en el que crecemos, también van a tener una influencia en la determinación de nuestro comportamiento futuro, nuestro comportamiento presente y futuro. ¿Ok? Entonces, sabemos que hay diversos contextos sociales, diversos contextos socioculturales que van a depender mucho del lugar geográfico en el que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, de acuerdo pues a esas particularidades que tiene cada territorio en nuestro planeta, cada sociedad, cada cultura. Entonces, esas culturas, esas costumbres culturales, esos modos de afrontar la vida, que son elementos culturales, y que esos elementos culturales van a permear de alguna forma nuestra psicología, ¿verdad? Y se van a integrar en ese proceso de desarrollo, van a hacer que seamos distintos. Porque además de que crecemos en entornos diferentes, además de que crecemos en contextos diferentes, al momento de relacionarnos con otros, también esa información, como lo mencionaba anteriormente, esa información interna que cada uno tiene, va a asumir de una forma distinta también cada uno de esos elementos. Así que a pesar de que crezcamos en el mismo entorno con otras personas, también vamos a asumir, vamos a asimilar de manera distinta cada una de esas informaciones. Hay otros factores que nos conllevan a no aceptar estas diferencias de una forma espontánea, de una forma positiva, que pueden ser también ese egocentrismo de a veces pretender que los demás sean como somos nosotros, ¿no? Estamos buscando
que esa conducta que tenemos nosotros, esa forma de afrontar la vida, esa forma de comportarnos, se generalice, porque queremos imponer nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de comportarnos, y por ello nos cuesta permitir que las demás personas se comporten o actúen como son, ¿verdad? Sino que queremos imponer nuestra forma, nuestra perspectiva. Y otra razón también que nos conlleva o nos limita al momento de aceptar esas diferencias en los demás es quizás esas situaciones inconscientes que a veces proyectamos en las demás personas. Entonces, la conducta que tiene otra persona, las actitudes que tienen, a veces son un reflejo de esos elementos inconscientes que tenemos nosotros, que quizás rechazamos, que no aceptamos en nosotros mismos, y que entonces al verlas reflejadas en otras personas, tendemos a rechazar a la otra persona, rechazando de manera inconsciente eso que nosotros tenemos por ahí guardado. Entonces también es un factor fundamental a tener en cuenta. ¿Ok? Y también hay un tema de confirmación. A veces no nos sentimos lo suficientemente seguros de lo que somos, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de ser, y por ello, al pretender que los demás se comporten como nos comportamos nosotros, estamos buscando ese sentido de aprobación en los demás, para sentirnos seguros de que esa forma en que nosotros nos comportamos, en que nosotros estamos actuando, es la correcta. Bien, entonces, ahora pasemos a ver esos indicadores, esas señales que nos dicen que quizás estamos rechazando esas formas de comportamiento de los demás, que estamos no aceptando ni respetando la forma en que los demás son, la forma en que los demás actúan. Es importantísimo revisar y comprender esto para que podamos darnos cuenta a veces por qué se forman esos conflictos familiares, esos conflictos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, y que quizás nosotros no somos conscientes de ellos. Entonces, importante ver esta parte donde vamos a hacernos conscientes de cuáles pueden ser esos indicadores, ¿ok? Entonces, en primer lugar, el hecho de tratar de cambiar a los demás. A veces nosotros vemos cosas absurdas en el comportamiento de las demás personas. Vemos que están actuando de una forma equivocada, de una forma que quizás desde nuestro punto de vista es incorrecta, que quizás no trae bienestar para esas personas, y entonces lo que pretendemos es buscar estrategias, buscar formas de que esas personas dejen de ser como son, dejen de tener esos hábitos de vida, dejen de llevar el ritmo de vida que llevan, o reaccionar de la forma en que reaccionan, o tener las perspectivas que tienen, porque nosotros de manera inconsciente necesitamos cambiarlos, ¿verdad? Entonces esto es una señal cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de que al momento de interactuar con una persona que tiene un comportamiento que quizás no nos agrada, y que impulsivamente nosotros vamos a decirle: ve, deja de comportarte así, o adoptar X o Y tipo de forma de comportarte, o cierta conducta. Cuando lo empezamos a ver que se presenta de manera muy frecuente en nosotros ese impulso de decirle este tipo de cosas a otra persona, entonces es una señal de que no estamos aceptando esa diversidad. Porque no está mal que nosotros le demos un consejo a un amigo, o a un familiar, o a nuestra pareja, sobre algún tipo de hábito que está teniendo y que consideramos inadecuado. Está bien que le demos ese consejo, pero sin exagerar, o sea, que le demos esa sugerencia, pero que no insistamos en cambiar a esa otra persona. He escuchado casos de parejas que mantienen en conflicto porque una parte de la pareja no se alimenta, o no hace ejercicios, o no duerme, o no tiene ciertas conductas como la otra parte de la pareja quisiera que las tuviera. Entonces están en esa constante tensión, porque una parte de la pareja está tratando de obligar a la otra que se comporte como él cree o como ella cree que debe comportarse, y esto es un motivo fundamental de conflictos, de alejamientos por parte de la pareja, y también ocurre en muchos grupos de amigos o grupos familiares un poco más amplios. Así que es importante reconocer esta señal cuando tiene ese impulso de decirle al otro que se comporte de una manera distinta, y que es muy frecuente ese impulso y que no lo puedes controlar.
es una señal de que hay que empezar a revisarnos, hay que empezar a ver cómo podemos hacer para empezar a aceptar a los demás como son y respetarles ese proceso. Si ellos no quieren tomar acción frente a ese comportamiento, esa conducta que quizás tienen y que no es adecuada, o que por lo menos nosotros consideramos que no es adecuada, pues es la vida de ellos y debemos respetar eso. Debemos además, o después de haberle dado esa sugerencia, dejar que ellos mismos vivan su proceso de cambio, que ellos mismos tomen la decisión de cambiar dicha conducta, ¿ok? Además, hay también una señal que es fundamental, y es el hecho de pretender a veces que actúen como actuamos nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros vemos de una manera determinada diversas situaciones, o actuamos de una manera determinada frente a situaciones específicas, pretendemos que los demás lo hagan de la misma forma, ¿no? A veces, si tenemos ciertos hábitos frente a la limpieza, frente a la organización en la casa, frente al aseo o demás, pretendemos que los demás lo vean o lo hagan de la misma manera, y pues ahí está el error, que pues tenemos configuraciones diferentes, tenemos formaciones distintas y tenemos perspectivas distintas. Entonces, para la otra persona quizás no es tan necesario esa rigurosidad que a veces nosotros vemos necesario en cuanto a la organización, en cuanto al aseo, en cuanto a diversas situaciones, a diversas cosas, a la forma de llevar nuestra vida laboral, a la forma de llevar nuestra vida académica. A veces la otra persona quizás no lo ve tan así como lo vemos nosotros. Entonces, no podemos pretender ni siquiera que ellos lo vean como lo vemos nosotros, ni tampoco, como lo dice el otro punto, intentar cambiar a esas otras personas para que dejen de actuar como lo hacen y empiecen a actuar como lo haríamos nosotros. Otra señal fundamental es cuando experimentamos así esa sensación de rechazo frente al comportamiento de los demás. Entonces puede haber alguien que ni siquiera conocemos. Vamos por la calle y de pronto vemos a alguien que está teniendo una conducta, un comportamiento que nosotros consideramos inapropiado, e inmediatamente sentimos esa sensación de rechazo. Entonces esa sensación nos está indicando quizás que también debemos trabajar en este aspecto de aprender a aceptar esas diversidades, aprender a aceptar esas particularidades, esas diferencias en las demás personas. Y esto es supremamente importante que reconozcamos estas señales, ¿vale? Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué es tan importante esto. Bien, es importantísimo que nosotros reconozcamos esos factores que nos impiden reconocer estos errores, ¿verdad?, que cometemos a veces al no aceptar o no respetar esas diferencias en los demás, o que reconozcamos esos factores que conllevan a las demás personas a actuar de forma distinta, ¿verdad? Porque, en primer lugar, esto va a permitir, que es como ese principal elemento por el cual es tan importante, va a permitir que tengamos un mejor relacionamiento con las demás personas, ¿verdad? Esto va a hacer que nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones sociales, sean mucho más positivas, sean mucho más enriquecedoras, porque a nosotros no estar enfocados en cambiar a esas otras personas, en estarle poniendo de frente a cada instante los errores que tienen las conductas o los comportamientos que nosotros consideramos inapropiados, entonces esa otra persona va a sentir la confianza, la tranquilidad de interactuar con nosotros. Puede ocurrir que quizás ustedes se sientan identificados con esto, que a veces alguien nos dice todo el tiempo, nos está rechazando la forma de comportarnos, o nos está diciendo que debemos cambiar ciertas cosas, y nosotros no siempre lo tomamos como una sugerencia positiva, sino que a veces nos resulta incómodo y evitamos encontrarnos con esa persona para no tener que escuchar siempre lo mismo, para no tener que vivenciar esa sensación de desagrado al escuchar que nos digan todo el tiempo que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, que tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos. Entonces, esa conducta, ese hecho de nosotros estar todo el tiempo pretendiendo cambiar a los demás, justamente lo que hace es que esas relaciones interpersonales, esas relaciones sociales, tiendan a afectarse, tiendan a debilitarse
justamente porque las demás personas van a tender a alejarse de nosotros, por no respetar sus formas de ser, por no aceptar que son diferentes. ¿Ok? Además, es importante porque vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, vamos a sentirnos agradados, porque no vamos a ser víctimas de esos sentimientos de culpa que a veces se suscitan porque de repente estuvimos en una relación con otras personas, un relacionamiento con otros, y dijimos algo que a la otra persona le causó disgusto, por el hecho de querer sugerirle a esa persona que cambiara algo de su forma de ser. Entonces dijimos algo que quizá lo hicimos de buena voluntad, como a modo de sugerencia, pero al no hacerlo en el momento apropiado, de la forma apropiada, esa otra persona se ofende, terminamos en una discusión. A veces cuando ya estamos dentro de la discusión y estamos alterados, tendemos a buscando justificarnos, decir cosas más graves frente al comportamiento de la otra persona, y esto va a hacer que el conflicto se agrande mucho más, y entonces nosotros después vamos a quedar con sentimientos de culpa, porque sabemos que empezamos de alguna forma el conflicto, empezamos de alguna forma la discusión, porque simplemente quisimos decirle a la otra persona que cambiara cierto hábito, cierta costumbre. Hay por ahí un dicho o un video que veía en esos días de un refrán que dice que nosotros debemos decirle a la otra persona que cambie o que mejore algún aspecto de su presentación o de su forma de actuar, siempre y cuando lo hagamos de una forma muy adecuada, o las palabras más adecuadas que encontremos en un momento adecuado, y que sea algo que verdaderamente la otra persona esté dispuesta a cambiar, que esté en sus manos, que nosotros tratemos de reconocer a la otra persona, conocerla lo más que podamos para ver si esa persona sí puede o no puede cambiar eso, porque de nada nos sirve estar rechazando o estar mencionando cosas de la conducta o del comportamiento de la otra persona que esa otra persona no puede cambiar, porque simplemente vamos a crear el malestar en la otra persona y va a ser inoficioso, va a ser infructuoso. ¿Ok? Entonces, importantísimo eso. Además, es importante también que conozcamos estas formas, o encontremos formas de aceptar a los demás como son, porque eso nos va a permitir ser más solidarios con las demás personas, porque a veces nosotros nos sesgamos y no queremos o no optamos por ayudar a las demás personas, por estar para ellos, porque simplemente no se comportan como lo haríamos nosotros, no tienen ese comportamiento que quisiéramos que tuviera. ¿Ok? Entonces, al no aceptarlos como son, los rechazamos y no estamos dispuestos para esa otra persona, ni siquiera nos esmeramos un poco por crear una relación positiva con esa otra persona. Así que aprender a aceptar esto nos ayuda a ser mucho más solidario con esas otras personas, a que esa relación fluya, porque no vamos a tener de por medio ese afán o esa necesidad de cambiar a la otra persona, simplemente lo aceptamos como es y listo, y vamos adelante con nuestras relaciones interpersonales. Además, pues es algo que nos ayuda a aprender de las otras personas. Sabemos que las personas, todas las personas, tenemos algo que puede aportarle a otros, ¿verdad? Algo de lo que los demás pueden aprender. Entonces, cuando nosotros aprendemos a respetar esas diferencias de las demás personas, podemos verlas con otros ojos, podemos verlas de una forma positiva, podemos darnos la oportunidad de conocerla, de interactuar con esa persona, y eso nos va a ofrecer la oportunidad de aprender algo de esas otras personas que puede ser positivo para nosotros, siempre y cuando nosotros lo consideremos así, siempre y cuando nosotros querramos integrar ese algo que encontramos en esa otra persona en nuestras vidas. ¿Ok? Así que nos ofrece esa posibilidad, y es una posibilidad de crecimiento, es una posibilidad de progreso para nuestras vidas, ¿verdad? De desarrollo. Entonces, por ello es supremamente importante. Y por último, pues es importante también porque nos da esa posibilidad de actuar, de comportarnos, de tomar nuestras decisiones frente a esas relaciones interpersonales sin esos prejuicios que nos hacemos a veces
cuando estamos conociendo a la otra persona y por ese comportamiento quizás que vimos en esa persona y que no nos resultó agradable, nos hacemos prejuicios que nos limitan al momento de pretender interactuar con ellos, ¿ok? Así que por todo esto es supremamente importante que empecemos a reconocer esas diferencias en las demás personas y sobre todo a reconocer en qué momentos estamos no aceptando esas diferencias y no respetando esas diferencias, ¿vale? En qué momento las estamos rechazando. Y hay unas claves que podemos poner en práctica, unas claves de las cuales podemos servirnos justamente para que este proceso de cambio en cuanto a las perspectivas que tenemos frente a esas diferencias de los demás mejore, podamos cambiarla, podamos mejorarla, ¿ok? Y que esto pueda ofrecernos todas esas ventajas que acabo de mencionar anteriormente, por las que es importante realizar esta transición. Así que vamos a ver esas claves, que es la parte práctica de esta conferencia, ¿verdad? De este programa, y que es la parte más interesante porque nos ofrece como ese horizonte, esas estrategias que podemos usar a modo de solución de la problemática que hemos descrito hasta el momento, ¿verdad? Así que atentos con papel y lápiz para que tomen nota de estas estrategias que son muy buenas, ¿ok? En primer lugar está el hecho de aprender a ponernos en el lugar del otro. Para esto necesitamos desarrollar la empatía, que es importante, ¿no? Fundamental para este proceso. Y lo digo porque a veces nosotros lo que hacemos es poner al otro en nuestro lugar. ¿Cómo ponemos al otro en nuestro lugar? Cuando lo vemos teniendo algún tipo de comportamiento, realizando algún tipo de hábito y lo ponemos en nuestro lugar. Pensamos cómo actuaríamos nosotros, o sea, cómo debería actuar esa persona en nuestro lugar, ¿verdad? Siendo nosotros, qué forma de asumir esas situaciones que está enfrentando debería tener de acuerdo a lo que hacemos nosotros. Entonces lo estamos poniendo en nuestro lugar y estamos viendo que debería actuar como actuamos nosotros y no estamos haciendo lo que es más positivo, que es ponernos nosotros en el lugar de esa otra persona para poder comprender qué es lo que lo está llevando a actuar de esa manera, que es justamente el punto número 2. Tratar de reflexionar sobre esas razones que están llevando a esa persona a actuar de la manera en que lo hace. Nosotros a veces juzgamos, como lo decíamos ahora, con prejuicios quizás, porque no nos damos esa posibilidad, esa oportunidad de reflexionar, de pensar en qué razones pueden estar conllevando a esas otras personas a actuar de la manera en que lo hacen. Entonces, cuando nosotros realizamos este primer ejercicio de ponernos en el lugar de esa otra persona, tratar de meditar en esas razones que los conllevan a actuar como lo hacen, entonces es donde podemos situarnos desde la perspectiva de esa persona y poder comprender, poder respetar la forma en que se comportan, la forma en que actúan, ¿verdad? Porque vamos a comprender que para esa persona es necesario actuar de esa forma, o que a veces no es culpable de esos errores que cometo, de esas conductas negativas que puede estar teniendo, que esto nos da pie para pasar al siguiente punto, el punto número 3, que es comprender que a veces hay motivaciones inconscientes que conllevan a las demás personas a actuar como lo hacen. Entonces yo mencionaba al inicio que en esos primeros 7 años de vida, de acuerdo a esas experiencias, esas vivencias que tenemos como individuos, se configura gran parte de la manera en que nos comportamos de adultos, en nuestra adolescencia de adultos, el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces resulta que desafortunadamente no todas esas experiencias que vivenciamos en nuestra infancia son positivas. Hay experiencias que son negativas y que dejan en nuestro inconsciente una información negativa que conlleva a determinar también esa forma en que nos comportamos y a veces esa forma negativa en que podemos comportarnos. Eso nos conlleva quizás tener hábitos autodestructivos o a tener comportamientos nocivos que nosotros podemos identificar en las demás personas. Pero entonces,
Si nosotros juzgamos a esa otra persona porque tiene ese comportamiento o de una manera brusca pretendemos que cambie ese comportamiento, pues estamos cometiendo un error, porque no estamos comprendiendo que quizás hay unas razones, hay unas motivaciones inconscientes que están conllevando a esa otra persona a actuar de la manera en que lo hace, y que ni siquiera esa misma persona es consciente de ello, y que por más que nosotros se lo digamos de una forma abrupta, de una forma brusca, va a hacer que esa persona caiga en cuenta. Entonces, que eso requiere de un procedimiento bastante exhaustivo y bastante profesional para que esa persona pueda ir a ese inconsciente y pueda reconocer qué es quizás lo que lo está llevando a actuar como lo hace. Entonces, esos comportamientos que vemos en nuestros hermanos, que vemos en nuestras parejas, en nuestros padres, en nuestros amigos, que quizás no nos agradan del todo, no pensemos que esa persona se está comportando así porque quiere hacerlo, y que el hecho de que nosotros le digamos que deje de hacerlo va a hacer que esa otra persona lo cambie, porque quizás ni esa misma persona es consciente de qué es lo que lo está llevando a actuar de esa forma. Quizás esa misma persona se está recriminando y está sintiendo culpa de comportarse como lo hace, pero simplemente no tiene otra opción, simplemente responde a ese impulso inconsciente que lo está conllevando a actuar de determinada manera. Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre este aspecto, que para mí es uno de los más fundamentales. Espero tomen allí nota, porque es importante que conozcamos esto, ¿ok? Para que podamos comprender por qué esas otras personas a veces se comportan de una forma que nos resulta molesta, y que esto a veces al momento de rechazarlo nos lleva a entrar en conflicto con esta otra persona, y los que estamos cometiendo el principal error somos nosotros, a veces por rechazar, por pretender que esa otra persona cambie algo que no está en sus manos cambiar, ¿ok? Entonces pasamos al siguiente punto que nos ayuda, que es la cuarta clave que nos ayuda a digamos aceptar de alguna forma esos comportamientos de los demás, y es tratar de recordar, tratar de pensar en esos momentos en que hemos sentido que otras personas han intentado cambiarnos, han intentado hacer que cambiemos nuestra forma de ser, algún hábito que tenemos, porque a veces tenemos ciertos hábitos que para nosotros, que nosotros los realizamos porque quizás no le vemos el problema de realizarlo, o quizás para nosotros son positivos, pero que otra persona ha tratado de cambiarnos de manera brusca ese tipo de hábito, de pretender que lo cambiemos. Pensemos en cómo nos hemos sentido en ese momento, en cómo quizás hemos sentido ese rechazo por dentro, y hemos pensado quizás que esa persona no debería meterse en nuestras vidas, que mejor que viva su vida, que se concentre en su vida y que nos deje a nosotros vivir nuestra propia vida. ¿Cómo quizás nos hemos sentido para que nosotros podamos ver que ese mismo sentimiento, esa misma sensación que hemos experimentado en esos momentos, quizás es la misma que esa persona a quien nosotros estamos pretendiendo cambiar puede estar sintiendo, puede sentir? Entonces, cuando nosotros reconocemos, recordamos cómo nos hemos sentido y rememoramos esas sensaciones, revivimos esas sensaciones, es importante tenerlas presentes al momento de intentar decirle a la otra persona que cambie algo de su vida, de su conducta, de sus actitudes. Es importante tenerla presente para que sepamos que lo más probable es que esa otra persona va a sentir igual, así como nos hemos sentido. Que lastimosamente los seres humanos tenemos ese mal hábito de olvidarnos de cómo nos hemos sentido en algún momento cuando nos hacen este tipo de observaciones. Lastimosamente, y es algo que nos perjudica mucho para el proceso de nuestras relaciones interpersonales, que nos olvidamos de ciertas experiencias, de ciertas cosas que hemos vivenciado y que otras personas han provocado en nosotros, y terminamos nosotros provocándoselas a otras personas porque nos olvidamos, no somos capaces de tener siempre presente cómo nos han afectado esas situaciones, ese hecho de que otras personas hagan ese tipo de cosas con nosotros. ¿Ok? Bien, entonces para pasar al siguiente punto está el hecho de darnos la oportunidad de conocer a profundidad a las demás personas, darnos ese espacio para reconocer que esas otras personas quizás tienen sus particularidades, sus experiencias, sus razones que los llevan a actuar como lo hacen. Entonces no debemos juzgarlos a la primera, sino tratar
de reconocer en ellos esas particularidades. Para ello tenemos que tratar de interactuar lo suficiente con esas personas para poder conocerlos. Además, el hecho de escuchar activamente, sin prejuicios, lo que esas personas tienen por decir, las justificaciones que tienen frente a la vida que llevan, lo que ellos quieren expresar a través de sus palabras, tratar de escucharlos, porque allí quizás vamos a comprender por qué actúan como lo hacen y no vamos a sentir ese rechazo al momento de interactuar con ellos. Este punto que dice empezar por casa es el hecho de empezar a poner en práctica todo esto con nuestra familia, ¿verdad? Inicialmente, a veces los llevamos directamente a las personas del exterior y es importante empezar a practicarlo con nosotros mismos, con nuestras propias familias y ahora sí empezar a practicarlo con nuestras relaciones sociales más amplias. Y por último, ya para terminar, el hecho de fortalecer nuestra autoestima. Ahora decía que a veces intentamos cambiar a los demás, que se comporten como lo haríamos nosotros, para poder tener ese acto de autoconfirmación de que estamos actuando bien, pero eso lo hacemos cuando no tenemos una autoestima lo suficientemente elevada para nosotros sentir que como estamos actuando es bien, es una manera correcta y entonces podernos sentir lleno con eso, ¿ok? Entonces esto ha sido todo, espero pues haya sido de gran provecho, de gran utilidad todo lo mencionado, espero también puedan compartir todo esto con las demás personas y decirles que los espero dentro de 8 días en una nueva sesión, recordarles como siempre y en esta oportunidad, teniendo en cuenta el tema que hemos tratado, que a veces somos inocentes de cosas que realizamos de forma inconsciente, que nos conllevan quizás a tener diversas situaciones de problemáticas con otras personas, pero debemos estar siempre abiertos a la posibilidad de cambiar eso cuando lo hagamos consciente, cuando nos demos por enterado de que quizás no es la mejor forma de enfrentar la vida y que debemos estar abiertos y dispuestos a abordar o a afrontar todo lo que sea necesario para poder cambiar dicha situación, dicha condición de nuestras vidas y poder avanzar, poder seguir creciendo, tal como es el lema pues de este programa que nos indica que debemos crecer juntos y que debemos cada vez ir más en una constante evolución. Ok, muchas gracias. Soy soltero, me rompo cuando quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, con alma de fiestero.